El 16 de enero de 1992, exactamente hace 31 años, se firman los acuerdos de paz que daban fin a un largo conflicto armado, después de años de negociaciones entre el FMLN y el gobierno de El Salvador. ¿Es una farsa? ¿Es lo mejor que le pasó a El Salvador en los últimos años? No sé, piénsalo. Sean bienvenidos, soy Francisco Gómez, este espacio que lo transmitimos los miércoles a las 8, acá en el 8, con la producción de Mix de Medios. Sean todos bienvenidos. Hoy tengo el gusto que nos acompañe alguien que fue protagonista dentro de los acuerdos de paz, el doctor Rubén Zamora. Buenas noches, doctor, bienvenido. Bueno, muchas gracias por esta oportunidad, Francisco, y muy buenas noches a todas las personas que nos están escuchando. Que Dios nos lleve durante el sueño de este día al menos. Bueno, qué importante, el discernimiento, la sabiduría y la mano de Dios en todo aspecto. Hoy vamos a hablar de los acuerdos de paz, algo muy importante. Hacemos un parangón quizá, doctor, o sea, ¿cómo se llega a los acuerdos de paz? ¿Por qué los acuerdos de paz? Bueno, mire, yo para entrar en esto me gustaría decirle una cosa que aprendí en Estados Unidos, en mis trabajos diplomáticos y políticos durante la guerra, ¿verdad? Y es que ellos dicen que las negociaciones o las soluciones negociadas de los graves conflictos siempre son la segunda mejor. ¿Qué quiere decir? Que la primera no es la mejor, es el ejercicio del poder, imposición. Y solo cuando se dan cuenta las partes que están en un conflicto de que va a ser muy costoso seguir y va perdiendo sentido, que entonces se empieza a pensar en la negociación. Nuestra guerra civil en El Salvador duró 12 años. Y al final de todo ese periodo, ambas partes, por un lado el FMLN y por el otro lado el gobierno recién establecido del presidente Cristiani, llegaron a esa conclusión que era preferible conversar y acordar cosas para terminar con la guerra. Y eso es lo fundamental de los acuerdos de paz que estamos revelando. Es decir, su primera gran virtud es salvar armas que morían, salvar heridos y salvar la economía del país. Doctor, ¿cómo es que se llega a un entendimiento entre las organizaciones conformadas por el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, FMLN, y el Estado salvadoreño, la Fuerza Armada y todos los aliados que se tenían? ¿Cómo se llega a este acuerdo? ¿Cuánto tiempo duró todo esto? Mire, el proceso fue plantear la negociación casi coincidente con el estallido de la guerra abierta, que fue pues la ofensiva final, ¿verdad? 1989. No, fue en el 81. Ah, la final y después la final hasta el tope. Y después la Exacto. otra hasta el tope. Bueno, esa situación allí empezó a plantearse. Y recuérdense ustedes que el FMLN estaba aliado con el Frente Democrático Popular, el FDR. Revolucionario, perdón. Yo fui parte de eso, trabajábamos política, trabajábamos ayudas, etcétera, etcétera, y denuncia. Ok, esas eran las principales tareas de los dos grupos distintos. Entonces, desde el principio, nos dimos cuenta que a nivel internacional, porque por ahí empezó la cosa, a nivel internacional, si no levantábamos una defensa para la lucha del pueblo salvadoreño, esto no se iba a entender, porque somos un país pequeño. En ese sentido, allí empezamos a trabajar
Pero obviamente usted no podía ir al Congreso de los Estados Unidos, como por ejemplo a mí me tocaba, yo era el responsable de todas estas cosas en Estados Unidos, en nivel político, diplomático, nada más. Usted iba al Congreso a decirle a un congresista, mire, deme para armas o deme para los muchachos. No, había que plantearles a ellos un entendimiento que entendieran y cuál era, que para que haya paz es necesario que haya cambio en el país. Cuando empezaron a matar no solo guerrilleros, sino a llevarse a todo, sobre todo del 81 al 83, por parte de la Fuerza Armada. Entonces, allí es donde nosotros hablábamos de la posibilidad de buscar una salida de acuerdo políticamente. Y ahí empezó, como en el 84, sí, por ahí el 84 fue, en La Palma. ¿Por qué? Porque aquí, adentro del país, se decía que la guerrilla eran todos terroristas, así lo llamaban los periódicos. ¿Ah? Como ahora, el señor Bukele está diciendo lo mismo con las pandillas. Pero todos son, ¿verdad? Y así aparecían. Entonces era ir contra la patria, contra la soberanía, poder hablar con la guerrilla. Ese era un problema. ¿Quién rompe y ayuda al rompimiento de este problema? Fue Napoleón Duarte y su gobierno, porque lo que había era diálogo. Diálogo es intervenir y platicar, no era negociación. Aun cuando el primer documento que se sacó después de la reunión de La Palma dice, ¿verdad?, para continuar el diálogo negociación. Entonces, pero eso ya como que oficializó. ¿Ah? Uno se puede hablar y buscar de otra manera, no solo por los disparos. Esto. Y el FMLN estaba de acuerdo. Eran miembros de la comandancia del FMLN los que estuvieron ahí en ello, junto con nosotros por parte del FDR. Ok, doctor, vamos a quedar en esta parte, vamos a hacer una pausa. Estamos en No sé, piénsalo. Hablamos de la firma de los acuerdos de paz. ¿Cómo se llegó a la paz en El Salvador? Gracias a Mix de Medio, esta producción. Seguimos acá en Canal 8. No sé, piénsalo. Estamos de vuelta en nuestro segundo bloque. No sé, piénsalo. Hablamos sobre los acuerdos de paz. Está con nosotros el doctor Rubén Zamora. ¿Cuál fue su papel, doctor, dentro de los acuerdos de paz para que se desarrollaran? Mire, mi papel fue realmente de ir con prácticamente la mayoría de las negociaciones, de los periodos de negociación, porque acuérdense que se hacía de estar 3 semanas, 2 semanas haciendo negociación y luego se daba un tiempo, por eso es que duró tanto 2 años de negociación. Entonces, en ese proceso, en la mayor parte yo participaba, pero no en la mesa, sino fuera de la mesa. ¿Cómo así? Por ejemplo, le voy a poner el caso, en una de las primeras reuniones, en el caso de Costa Rica, que fue la de Costa Rica, donde se firma reducir las violaciones de los derechos humanos en El Salvador. Era interesante. Entonces, en el acuerdo de negociación existía un artículo que decía que las partes, o sea, gobierno o el FMLN, no pueden hacer declaraciones de qué es lo que se ha acordado. Que lo único que puede públicamente es el intermediario, que era el representante de Naciones Unidas en el proceso, ¿ya? Y este lo puede hacer solo que ambas partes estén de acuerdo en que él lo haga. Como ese acuerdo de Costa Rica, que es el primero, es sobre respeto a derechos humanos, ahí se habla de la Procuraduría de Derechos Humanos y una serie de cosas pues que están en el acuerdo. Entonces, Naciones Unidas, ¿verdad?, dijo, miren qué posibilidades habría que si ya tenemos podamos informar que hay un primer paso, ¿verdad?
y explicando de qué se trata, que esta negociación es con el sistema de lo que llamamos el freezer en los acuerdos de negociación. Y es que todo lo que se va ganando y acordando las dos partes se aparta y queda en lo helado, o sea, no se como eso decía, interesante, el gobierno dijo que sí se hiciera, y el FMLN tenía algunas pues, preocupaciones de que empezar, ¿verdad? Y todo eso. Y entonces a mí me mandaron a traer, yo estaba en San Salvador porque ya estaba aquí. Y me senté con ellos y les planteé la cuestión y sugiriéndoles que valía la pena que garantizaran, eso sí, que el hecho de que ahora se autorizaba al intermediario, dijéramos, como para que dijera que se había hecho ya el primer acuerdo, que además eso daba una gran fuerza aquí dentro del país, porque ya empezaban cosas concretas. ¿Me entiendes? Que eso de hacerlo ahora no significaba que todas las veces se va a hacer. ¿Verdad? Que no hay ningún compromiso. Y lo dijeron, me dijeron que lo habían dicho después de la reunión, y allí Arena y el gobierno estaba completamente de acuerdo en que esto era una especie especial. Y así se hizo ese anuncio. Eran mis contribuciones, otras veces lo hacíamos, me preguntaban otras gentes a veces de parte de que la gente de otros países que estaban ayudando en la negociación. Aquí en eso usaba, bueno, empezando por Estados Unidos, el representante en el Departamento de Relaciones Exteriores de Estados Unidos, el encargado de América Latina y especialmente de Centroamérica y El Salvador, Guatemala y Nicaragua, era una persona que yo conocía de antes y platicábamos mucho y le platicaba para hacerlo entender, porque él era muy anticomunista y ese era todo su problema. Y me decía, pero Rubén, es que yo en los comunistas no creo. Pero es que no tenés que creerle, decía yo, si vos creyeras que en los comunistas te haces comunista. Es porque no crees que tenemos que construir confianza entre las dos partes para una solución. Sí, me dice, pero vieras que me cuesta mucho. Pero ese hombre terminó, él prácticamente pasaba en el hotel donde estaban reunidos las dos partes y donde hacían sus reuniones, allí viendo a ver qué pasaba. Y yo también andaba ahí, pues. Y entonces nos veíamos muchas veces y a veces discutíamos, ¿verdad? Y o si no, otros países que también habían mandado gente. Pero ¿y cuál es el interés del internacional para que El Salvador llegara a una paz? Bueno, primero, porque Estados Unidos había cambiado su posición. Durante toda la guerra, su posición fue no a las negociaciones, no a una salida política. Esto se resuelve por cuestión militar, ¿ya? Por guerra. Cuando viene el final, bueno, y mucho más fuertemente lo tenían al final, ya hacia los años últimos de la guerra, que creían que ellos, la Fuerza Armada de El Salvador y ellos, ya habían vencido estratégicamente a la al FMLN, que se toma una gran parte de la capital y otros pedazos de ciudades y se quedan allí y luego se van de regreso tranquilamente. Ya, eso no lo hace el que ya perdió estratégicamente la guerra. Eso fue un golpe muy fuerte para la concepción que tenía tanto el gobierno como en la misma Fuerza Armada y Estados Unidos. Y lo otro es el error que yo creo que fue el error político más grave que cometieron las Fuerzas Armadas, que fue el asesinato de los padres jesuitas. Porque eso llevaba a que el Congreso de los Estados Unidos iba a cerrar el apoyo militar al Salvador, no otros, el militar. Y el ejército de El Salvador, a esas alturas, después de tanto esto y la guerra, son muy caras. Ojo, eso, el Estados Unidos llevaba la mayor parte del costo financiero de la guerra. Del famoso $1.000.000 diario. Exactamente.
Estados Unidos, en esa época, en ayuda militar, El Salvador tenía el segundo lugar del mundo por parte de Estados Unidos. Por supuesto, el primero era Egipto e Israel por el acuerdo aquel que había. Era el que más consumía apoyo militar. Bueno, voy a hacer una pausa, doctor. Interesante se está tornando la plática. Van a decir, eso es historia, no, son realidades que se han vivido en nuestro país, las cuales hoy les estamos comentando. No sé, piénsalo, ya regresamos. Estamos de vuelta en No sé, piénsalo, programa de Canal 8 y Mix de Medios. Lo transmitimos los miércoles a las 8 acá en el 8. Hoy hablamos con Rubén Zamora. Estamos hablando de la firma de los acuerdos de paz, posteriormente y todo lo que se habla y lo estamos conmemorando en enero. Doctor Rubén Zamora, ¿qué fue lo más importante de los acuerdos de paz? Bueno, para hacer un resumen, que recuerden que es un libro donde está un montón de cosas, pero lo más importante, creo yo, fue, en primer lugar, termina la guerra. ¿Qué quiere decir esto? Miles y miles de salvadoreños y salvadoreñas que ya no van a ser o heridos o muertos o desaparecidos. Eso era lo primero. Lo segundo, creo yo que es que el país había estado siendo gobernado desde el general Martínez, ¿verdad? O sea, en los últimos 60 años, el poder político era la Fuerza Armada. Y ahí, pues, su Estado Mayor era el que mandaba en el país. El periodo del militarismo. Los acuerdos de paz, ¿qué es lo que hacen? Le dicen, no, señores, ustedes los militares son indispensables para defender al país de que lo quieran tomar otros países, o sea, la soberanía del país es lo que le corresponde. Y se cambió el artículo de la Constitución que antes les permitía prácticamente a los militares meterse en cualquier cosa de política, ya, a pesar de que decía que era apolítico, ¿verdad? Pero ahora estaba cambiado y se le señalaba eso. Además de que se cambió la ley orgánica de las Fuerzas Armadas. Eso es el segundo punto. Un tercer punto que creo yo que es importantísimo fue que una de las razones por las cuales la guerra se produjo fue por la violación de los derechos humanos que había. Y El Salvador llegó a ser uno de los países con más acusación de violación de derechos humanos en los años 80. ¿Ya? Y eso se discutió y se crearon instituciones como las que tuvimos, ¿verdad? Bueno, todavía tenemos, pero ahora ya está controlada por el Ejecutivo, pero que tuvimos la Procuraduría de Derechos Humanos, normas sobre derechos humanos que se incorporaron a leyes del país. Todo eso, pues, el respeto de los derechos humanos, de los derechos cívicos del ciudadano, ¿verdad? Eso es fundamental. Creo que un cuarto punto fue que produjo cambios para abrir a la política. Los militares en todas partes que dominan tienden a ser muy cerrados, porque tienen una estructura muy interna, ¿verdad? Muy interna, que no hay que andar hablando con los civiles. Pero, ¿verdad? El Estado tiene que ser, según la Constitución, abierto para el pueblo y que el pueblo sepa qué está haciendo este señor, en qué está poniéndolo el dinero que le damos para que pueda gobernar, todo eso. Y entonces estructuras que planteó los acuerdos de paz para hacer de eso una realidad, una apertura. Y en medio de eso, que los que hacían, las empresas que hacían opinión en el país, tuvieran completa libertad. Durante el periodo militar, nuestros periódicos, nuestra radio, nuestra televisión, sabía hasta dónde podía llegar en términos cuando hablaban de política.
hasta dónde podían plantear quién y cómo estaba robando. No se podía hacer eso cuando pasaba en el gobierno, hasta que el gobierno decía, ese sí, y a ese lo sacaban, ¿verdad? Muy pocos. Entonces, eso lo abrió. Y, quiero decirlo, los medios de comunicación, eso sí lo tomaron en serio. Y empezaron a tener una visión en que era más clara la que hemos tenido en muchos años y que estamos perdiendo, claro, semana a semana. ¿Ah? Empresa de trabajo de televisión, ¿ah?, que saca cosas de la oposición, miren, terminan cerradas. Y esto se logra con los acuerdos de paz. Yo creo que por ahí andan, probablemente, tal vez se me olvide una, pero lo principal, lo central de lo que ellos plantearon, bueno, me falta una. Hay una reforma importante de la cúpula del órgano judicial. ¿Cómo? Introducen en el cambio constitucional que se produjo, introducen que los jueces tenían que pasar por un proceso de educación, que no es cualquier abogado el que es juez, y se creó ese instituto, ¿eh?, para que allí pasaban, creo que eran abogados que tenían que hacer estudios durante 2 o 3 años para tener la posibilidad de presentarse a ser un juez. Eso por un lado, que era muy importante. Y segundo, cambió cómo se elige a los miembros del Tribunal Supremo, que es la Corte Suprema de Justicia. Porque antes, ¿cómo se hacía? El presidente en un papelito nombraba, mira, que vengan de jueces fulano, sutano, mengano y perencejo, que ya se lo habían arreglado ellos. Se lo mandaba al presidente de la Asamblea y este lo proponía, y como tenía mayoría el PCN, ¿verdad?, en todo este periodo, y primero el PRUD y después el PCN, pues nada, esos eran los jueces. Hoy se hizo de una manera diferente, se introdujeron posibilidades pues de que hubiera mayor necesidad de que hubieran jueces más independientes. Y sobre todo, la reforma constitucional hizo de la sala de lo constitucional una sala, o sea, un grupo muy fuerte y muy importante, muy independiente en sus posiciones. El gobierno actual, porque organiza la asamblea y él es el jefe de la asamblea, ¿verdad?, le mandó a la asamblea que sacara los que estaban y poner a la gente que él ha escogido. O sea, hemos vuelto al periodo militar en ese campo. ¿Qué le ha faltado a los acuerdos de paz, doctor? ¿Cómo? ¿Qué le ha faltado a los acuerdos de paz? Claro, esto es bien importante tomarlo en cuenta, no para mí no es para criticarlo, sino para saber, ¿no? Y lo digo claramente, que tenemos que volver a cosas que los acuerdos de paz nos dejaron, y nos las dejaron no para 5 presidentes o 7, no, para el país, ¿ya? Y entonces eso es importantísimo, pero también es importantísimo donde que no se vieron, no hay acuerdo negociado de la complejidad que es el futuro de un país como para poder hacer todo. Y yo creo que al menos yo veo 3 puntos importantes, que son importantes pero que no aparecen en los acuerdos de paz. Uno, la economía. No es que la economía es la que le manda la política, no, son 2 cosas distintas, ¿ya? Pero en una vinculación, en una relación que no se puede negar. Una economía que va al desastre, se arrastra la política, y muchas veces la política es la que arrastra a la economía de un país. Ve el caso de Nicaragua con la dictadura. Eso es uno. Gracias, doctor. Vamos a hacer una pausa, ya regresamos con más de No sé, piénsalo, y que nos explique estos temas. Estamos de vuelta. No sé, piénsalo, sobre los acuerdos de paz
que han traído al país. Nos quedamos con 2 puntos importantes que iba a desarrollar el doctor Zamora. Pues mire, yo quisiera decir, miren, los acuerdos de paz se refieren a cosas tan profundas de las políticas salvadoreñas y de su democracia que quedan algunos vacíos siempre en las negociaciones. Y yo creo que fundamentalmente yo encuentro 3 fallas. La primera es que no se vio prácticamente nada, o más bien yo podría decir, no había posibilidades para que algo que era indispensable, y eran los cambios en la economía, en la pobreza, en la desigualdad que hay en el país, etcétera, ¿verdad? Que eso prácticamente no se tocó. Y no se podía tocar, ser sincero. ¿Por qué? Porque una parte que era el gobierno estaba empezando a introducir el neoliberalismo en el país. Esa era la base del proyecto del presidente de la República de aquella época. Ya. Y eso era que el Estado no se mete en las cosas, sino que la empresa privada es la que tiene que hacer las cosas, en definitiva. ¿Ah? Y por otro lado, tenía usted al FMLN, que declaraba ser marxista-leninista, o marxista al menos. ¿Ya? Por lo tanto, estaban tan separados que probablemente nunca se hubieran podido poner de acuerdo, o hubieran pasado por años y se hubiera acabado o quebrado la negociación. Bueno, eso creo yo que es un vacío. ¿Por qué hay que señalar vacío? Para que tengamos la lección aprendida, para no solo reafirmar o rehacer lo que se ha destruido en estos últimos 3 años de los acuerdos de paz, que era positivo, sino también conocer dónde tenemos que entrar a introducir cambios para poder caminar y que la política realmente sea y responda, y la economía responda a lo que la política que dice ser democrática tiene. Ya, eso es lo primero. Lo segundo creo yo que es que se trabajó con la Corte, con el órgano ejecutivo. Son 3 los son fundamentales los del país: el ejecutivo, el legislativo y el judicial. En el ejecutivo se hicieron grandes reformas importantes. Luego en el judicial no se podía. ¿Por qué? Porque el presidente del órgano judicial en ese momento, la Corte Suprema de Justicia, le dijo al presidente Cristiani que si tocaba a sus jueces, él lo iba a declarar inconstitucional, porque antes la Corte era la que daba la inconstitucionalidad. Ya. La Corte en pleno. La Corte en pleno. Bueno, se lo dijo, y en la Constitución, que solo se refiere al Tribunal Supremo al Tribunal Judicial más alto, o sea, al señor que no quería. Y allí se introdujeron cosas nuevas, importantes, y una mayor fuerza de la Sala de lo Constitucional, que esto era importantísimo para que la democracia se mantenga. Segundo, ¿verdad?, cómo se eligen los jueces, y se hace una nueva forma de elección, que ha tenido sus errores, sí los ha tenido, hay que corregirlos ahora, para que en vez de ser un repartido entre los partidos, de que hoy te tocan estos 2 y el otro otros 2 y el otro 1, para poder tener la mayoría de votos, se busquen otras formas para elegir el Tribunal Supremo. Y tercero, no tocan los acuerdos de paz todo el cuerpo judicial, porque lo vetaba el presidente de la Corte Suprema de Justicia en ese momento. ¿Verdad? Entonces todo eso hay que verlo. Hay que verlo y para atenderlo. Y finalmente hay uno que no tiene mucho, o sea, que tiene que ver, y es los acuerdos de paz. No dicen nada de los partidos políticos. Miren, los partidos políticos todos, empezando porque en el que yo estaba en aquella época, ya no soy de ninguna, pero que yo estuve y trabajé allí, ¿verdad? Éramos hijos de la guerra. Mi partido, ¿qué es lo que decía en su manifiesto de entrada? Decía
luchar por una solución negociada de la guerra civil. Ese era, o sea, y el FMLN nació para hacer la guerra, él era guerrillero. Y el partido otro más importante, la Arena, era un partido que en su manifiesto, en su canto, himno, en el himno del partido tiene acabar con todos los comunismos. Y en esa época comunismo era el que no era del gobierno y no apoyaba al gobierno. Ojo, cuando se dicen las cosas, ¿verdad? O sea, eso era antes, ¿ya? Y los partidos políticos, si bien aprobaron en el momento de la unidad que hubo cuando se firmaron los acuerdos de paz, que toda la gente decía que era bueno, había una gente que decía que mejor no, pero en ese momento, ¿verdad?, hubo unidad. Pero luego por la Asamblea Legislativa y los partidos políticos, que eso ahí son de los partidos políticos, ¿verdad?, en representación de todo el pueblo. No, señor, hacen cada vez más representación de su partido. Eso es lo que no se tocó. Y eso es un problema que todos sabemos que tenemos ahora. Hasta los mismos partidos políticos grandes, ambos, han dicho que efectivamente hay una crisis dentro de cómo ellos han funcionado. Esos para mí son los principales, podemos decir, que los acuerdos de paz, y han contribuido para que la dinámica que tuvimos por los acuerdos de paz los primeros meses, los primeros años, se fuera perdiendo y los malos, cosas malas que habían en el pasado, se fueran haciendo cada vez más lo de todo el año. Pero con una prensa, con unos medios de comunicación más abiertos, hoy ya no sabe como sabíamos antes. En tiempo los militares que robaban, claro que robaban, pero hasta ahí nomás llegaba. Pero hoy la prensa, la televisión, desde electrónicos nos dicen quién robó, cómo robó y cuánto robó. Le ha dado ya personalidad al problema del robo, de la corrupción. Es un cambio importante. Pero eso, si usted lo deja allí nomás, o si empieza a ver cosas, esto se le aplica a los de la oposición, pero a mí que no me toque. Ese tipo de cosas, allí es donde empieza y por eso es que la gente pierde confianza en los partidos políticos. Doctor Rubén Zamora, ¿qué le debemos a los acuerdos de paz como país a 31 años de ellos? ¿Qué le debemos? Un montón de cosas. Por eso yo insisto, primero reconstruir lo que se había empezado a construir. Es que mire, hay que entender, los acuerdos de paz no son como quien dice, aquí está su salario por 100 años y se lo ponen encima de la mesa. No, es una puerta que se abrió diciendo empecemos a caminar por acá. Y se empezó a caminar por allí, pero luego se perdió la gasolina. ¿Ya? Y en ese sentido, y ahora se está destruyendo parte de lo que se había ya empezado a construir. ¿Ya? Entonces, eso es lo que yo planteo primero. Segundo, creo yo que hay que tomar en cuenta las cosas que están débiles o limitadas en los acuerdos de paz y empezar a poner seriamente cómo en nuestro país podemos ir reduciendo la discordancia que hay entre la mayoría y la minoría en el campo económico. Siempre va a haber mayoría y minoría. ¿Por qué? Porque hay propiedad privada y tiene que haber dueños y trabajadores. Eso es cierto. Pero no es que sean dos mundos completamente distintos. No sea que para miles de salvadoreños, especialmente jóvenes, tener empleo es sumamente difícil. Entonces tenemos que empezar a cambiar la cultura de nuestro país. Si ahora nos están inyectando cultura porque los 60.000 más
que están presos, la mayoría no son gente que tiene que ver con la paz, pero están muertos de miedo y sufriendo. Eso que cambie a buscar apertura, respeto a la ley, especialmente de la Constitución, ¿verdad? Y a no tener una centralización de todo el poder como el que ahora se está llegando. Gracias, doctor, por esos puntos. Vamos a hacer una nueva pausa. Al regresar, ¿qué le debemos a los acuerdos de paz? ¿Qué no se ha cumplido? ¿Qué no hemos hecho? Vamos a hacer una pausa, ya regresamos con más. Retornamos a No sé, piénsalo. ¿Qué está opinando usted referente a lo que hemos estado hablando y seguiremos hablando con el doctor Rubén Zamora? Déjenos sus comentarios. Acá tenemos todas las redes sociales. Búsquenos como Mix de Medio. Y por supuesto, usted podrá compartirlo. Quizá en lo que estamos viviendo ahora, ya se está viviendo una nueva etapa, políticamente, posiblemente políticos que ya son hijos hasta de los acuerdos de paz. Hay mucho político joven, que eso es importante. ¿Qué falta reconocer de ello? ¿Qué falta de reconocer de esta historia? Mire, yo creo que en esa historia hay que entender también, que vamos a hablar de los partidos políticos, ¿verdad? Que en el caso de los partidos políticos, y esto pasa aquí y ha pasado en prácticamente todo el mundo, donde hay partidos políticos, e incluso partidos políticos que han sido muy fuertes y que han hecho trabajo, ¿verdad? Y es que en los partidos políticos, como son verticales, hay una dirección, los líderes, ¿verdad? Y de ahí va viniendo para abajo, ¿verdad? Que tienden a quedarse por siempre. Quedarse por siempre. Y eso es uno de los defectos que se le señalan a los partidos políticos, no solo aquí, sino en otras partes también se les está señalando, ¿ya? Y si hay gente, y si hay nuevas generaciones, fíjense que estamos prácticamente a más de 3 generaciones de la guerra y más de 2 generaciones de la paz, de los acuerdos de paz. Entonces, y ahí no hay esa dinámica dentro de los partidos. Los partidos aquí en nuestro país cada día son partidos de elecciones. Hacer las elecciones. Si los partidos son un instrumento de educación fundamentalmente, para eso los quiere la democracia, para que informen al pueblo y que no pasen en pleitos eternos. Todo eso tiene que cambiarse en nuestro país si es que queremos. Pero el problema es que se está profundizando lo negativo y no lo positivo. ¿Es una farsa los acuerdos de paz? No, eso no es una farsa. Es, en los casos de nuestra historia, yo siempre digo esto, hay al menos 2 momentos históricos donde el país no solo fue la ciudadanía, fue nación, todos juntos. El primero fue la independencia. ¿Qué pasó al nivel político? Liberales y conservadores que se pasaron matando después, ya todo el siglo XIX prácticamente, ya esos se pusieron de acuerdo en decir no, separémonos de España, y lo lograron. Y por eso tenemos el 15 de septiembre la independencia y la seguimos celebrando, porque fue el gran momento de unidad del pueblo salvadoreño. Y ahí entonces fue el pueblo centroamericano, que luego lo perdimos. Ya, bueno. Pero después de eso, ¿qué podemos encontrar en la historia? Hay momentos en que eso se producía, la huelga de brazos caídos para votar la dictadura de Martínez. Allí hubo mucho acuerdo, la empresa privada, muchos de la empresa privada estaban trabajando por eso, los estudiantes, las señoras del mercado y en general el pueblo lo hizo. Ya. Eso, pero el otro que hay realmente
es el momento de la firma de los acuerdos de paz. Para que se acuerden los que ya nacieron después de los acuerdos de paz, esa noche habían dos cosas masivas en dos parques cercanos ahí en el centro de San Salvador. ¿Ya? En una era la celebración que hacía el gobierno, ¿verdad?, que era del Partido Arena, ¿verdad? Ahí estaban, ¿verdad?, la mayoría, por supuesto, de gente de Arena, gente conservadora, mucha gente ahí. Y en el otro estaba la gente de izquierda, ¿ah?, que de nuevo estaban, por supuesto, los comandantes del FMLN allí y mucha de la gente de ellos y mucha gente que estaba ahí. Bueno, esas dos cosas estaban. ¿Qué señalaban por separación? ¿Por qué no lo hicieron en uno solo? No lo hicieron, no podían. Pero ¿qué pasó allí? Que en medio de toda esa algazara de los dos, primero aparece una delegación de los líderes del Partido Arena que piden saludar a la gente salvadoreña. Y por supuesto le dieron el micrófono a ellos y le dieron, viene una delegación del Partido Arena que quiere saludarnos y la gente empieza a aplaudir. Y yo decía, pero si yo nunca he visto que los de la izquierda le aplaudan a los de derecha, ¿verdad? Ahí se rompió. Y vinieron y hablaron y la gente les aplaudió, pero con ganas. Y luego, unos minutos después, exactamente lo mismo sucedió en la otra concentración masiva que había, en la de Arena, y eran los comandantes del FMLN. Y exactamente pasó lo mismo. ¿Eso qué nos implicaba? Unidad del pueblo. ¿Qué significa? ¿Cómo se reflejó eso? En una asamblea legislativa, y ahí yo era de esa asamblea, ¿verdad? Logramos aprobar los 13 cambios constitucionales que había, todos uno por uno, porque había que hacerlo pues no de un solo, sino uno por uno, cada semana había uno de esos, dos cada semana, perdón, uno de las reformas constitucionales, todas por unanimidad. Es la única vez en la historia salvadoreña que la Asamblea Legislativa hace una reforma sustancial de la Constitución y lo hace por unanimidad. Todos votaron sí. No, ni siquiera hubo alguien que dijera me abstengo, no hubo abstenciones y mucho menos en contra. ¿Qué reflejaba? En ese momento la Asamblea reflejó lo que el pueblo le había dicho y le había enseñado masivamente en cómo se hacía con los dos partidos. Y luego perdimos eso. Arena y el FMLN se enredaron en un pleito que los desgastaba y los dos se desgastaron y eso se dio cuenta la gente. Eso pues creo yo que son las cosas que tenemos que reflexionar y buscar salidas, buscar cambios. Cuando hay crisis hay posibilidad o que la crisis se produzca cada vez peor o hay que se tome en cuenta qué es lo que está pasando para salir de la crisis. ¿Ya? Los gobiernos así lo hacen. ¿Cómo salir de una crisis? Y hay mucho de esto escrito, de las económicas, pero de las políticas también. Y creo que el país eso es lo que necesita. Y en vez de estarnos peleando, y tenemos que buscar cómo el país puede resucitar, no solo los acuerdos de paz, sino un modo de hacer política en que sea abierto al pueblo, pero que al mismo tiempo reconociendo que tenemos opiniones distintas, pero que si hablamos y discutimos, podemos llegar a buscar cosas que sean buenas para el pueblo. Rubén Ignacio Zamora Rivas, muchas gracias por habernos acompañado en esta noche en No se piénsalo. Gracias, Rubén. Bueno, muchas gracias, amigos y amigas que nos han visto, que nos han oído y que nos acompañe siempre el Señor. Hasta luego. La paz no es un sentimiento. La paz es una realidad que debemos de vivir desde nuestra familia, desde nuestro hogar, hacia toda una nación y el mundo entero. Hay guerras, hay problemas, hay muertes,
pero la paz es la unión, la unidad, la común unión de ambas partes. Eso lo debemos de mantener. Los acuerdos de paz es solamente quizá un simbolismo, pero es algo que necesitamos y que no se debe de repetir esas cruentas guerras, esas cruentas muertes, esas cruentas masacres. La paz la debemos de hacer usted y yo. No sé, piénsalo. Próximo miércoles los espero por acá. Soy Francisco Gómez. Buenas noches.